Cuando una mujer pierde a un hombre que verdaderamente valía la pena, no lo siente de inmediato como una sacudida estruendosa. No. Al principio es un susurro, una sensación lejana que intenta ignorar. Pero ese susurro se convierte en una voz, y luego en un eco que no la deja dormir. No es solo que te extrañe, es que empieza a comprender que lo que tenía contigo no era común. Era algo que, en su momento, creyó que siempre estaría ahí, como si tu presencia fuera parte natural de su mundo. Y de pronto, ya no estás. No hay mensajes. No hay miradas. No hay ese hombre que la entendía incluso cuando ella no decía nada. Ese primer impacto la descoloca. La mente corre a revisar todo lo que ha pasado, buscando pistas, momentos clave, decisiones que marcaron la diferencia. El ego intentará protegerla, le dirá que fue su decisión, que está mejor así, que tú no eras tan especial. Pero la mente es implacable cuando el corazón empieza a recordar. Reaparecen detalles, cómo la mirabas, cómo le hablabas sin juzgar, cómo te mantuviste firme incluso cuando ella no lo era. Revisa conversaciones, vuelve a fotos, y cada imagen es una flecha que atraviesa la negación. Luego viene la etapa que más la confronta, las comparaciones. Porque ahí fuera puede haber muchos hombres, pero no todos te igualan. Y eso, aunque parezca obvio, no lo supo hasta que lo vivió. Las citas se sienten vacías. Las conversaciones, forzadas. No hay química, no hay profundidad, no hay propósito. Hay algo mecánico en todo lo nuevo que intenta construir. Porque cuando una mujer ha estado cerca de un hombre con dirección, con temple, con visión, todo lo demás se siente como una copia pálida. Empieza a notar que los hombres que ahora se le acercan no tienen la entereza que tú tenías. No saben escuchar con atención. No proyectan la seguridad que tú emanas desde la calma. No son firmes sin ser duros. No saben contener sin invadir. Y ahí, en medio de esas ausencias, empieza a reconocerte en lo que no encuentra. Porque la mente puede olvidar los rostros, pero el cuerpo y el alma nunca olvidan cómo se sintieron junto a alguien real. Y tú fuiste real. Más real de lo que ella supo ver en su momento. Después llega ese silencio incómodo en el que ya no quiere salir, no busca a nadie, no responde con el mismo entusiasmo. Ahí es cuando la introspección se vuelve inevitable. El arrepentimiento ya no es algo abstracto, es un peso real. Se pregunta por qué actuó como actuó, por qué no supo agradecer, por qué eligió el orgullo antes que el entendimiento. Empieza a revisar su papel en la ruptura, y se da cuenta de que no fue solo una reacción a lo que tú hiciste o dejaste de hacer, sino a lo que ella no supo sostener. Esa versión de sí misma que estaba contigo, esa mujer que podía crecer al lado de un hombre íntegro, ahora parece lejana. Y la quiere de vuelta, porque contigo no solo perdió a alguien, también perdió a una parte de sí misma que valía la pena. Es en ese momento cuando empieza a ver que sus acciones tuvieron consecuencias. Que no valorar a un hombre íntegro no solo rompe una relación, también rompe su propio proceso de madurez. Entonces surge el deseo de buscarte, de decir algo, de abrir la puerta aunque sea un poco. No porque necesite consuelo, sino porque quiere corregir, aunque sea con una palabra. Pero para ese momento, probablemente tú ya no estás en ese lugar emocional. Ya no esperas. Ya no te detienes. Porque aprendiste a respetarte lo suficiente como para no regresar a quien no supo sostenerte. Y ella lo sabe. Sabe que ahora su deseo de reconectarse no tiene que ver con caprichos o con heridas de ego. Es un deseo que nace del vacío, del reconocimiento de que tú le diste algo que no puede replicar con facilidad. Quiere hablarte, pero duda. No sabe si aún tienes las puertas abiertas. Y si no las tienes, esa incertidumbre la desarma. Aún así, sigue contigo. No físicamente, pero sí en su mente. Porque hay momentos del día en los que te recuerda sin querer. Canciones, olores, lugares, palabras. Todo puede ser un detonante. Y en cada uno de esos momentos se activa un dolor sutil, pero persistente. El tipo de dolor que no se grita, pero que se queda como un eco dentro del pecho. Cada pequeño recuerdo es una grieta en la fachada que construyó para fingir que estaba bien. No lo está. Porque lo que tú le diste no fue una experiencia más. Fue una transformación que no supo reconocer en su momento. Y ahora, con cada intento de llenar el hueco, solo lo ensancha más. Porque intenta sustituirte, pero no hay sustitutos para la autenticidad. Ese vacío se vuelve una constante. Y no importa cuánto intente rodearse de cosas nuevas, personas nuevas, experiencias nuevas. El hueco que dejaste no tiene la forma de otra persona. Tiene la forma de tus acciones, de tu forma de mirar, de tu presencia serena.
nadie más puede ocupar ese lugar. Y eso la hace enfrentarse a su error con más fuerza. Entonces, como última defensa, empieza a analizar todo con detalle. Ya no desde el deseo, sino desde la autocrítica. Reconoce que sus respuestas fueron impulsivas, que su orgullo le jugó en contra. Se da cuenta de que tus gestos, que en su momento ignoró, eran regalos. Pequeñas muestras de tu carácter, de tu compromiso, de tu manera de construir algo que ella no supo cuidar. Y ahí aparece la lección. El deseo de mejorar. Porque ya no quiere volver a perder algo así. Quiere corregirse, quiere evolucionar. No solo por ti, sino porque sabe que lo que no cambia ahora, la condenará a repetir el mismo patrón una y otra vez. Así que empieza a leer, a reflexionar, incluso a buscar ayuda profesional. Todo con un propósito, reconstruirse desde un lugar más sano. Pero aunque logre mejorar, aunque su crecimiento sea real, aunque se convierta en una versión mejorada de sí misma, tú ya no estarás ahí para verlo. Y eso también es parte de la lección. Que el valor no siempre espera. Que el respeto se gana a tiempo. Que las oportunidades no son eternas. Ella ahora entiende que tú no eras alguien común. Que tu presencia en su vida fue una oportunidad que no volverá a repetirse de la misma manera. A partir de ese punto, ella no solo carga con la ausencia, sino con la conciencia plena de lo que significaba tu presencia. Empieza a mirar su pasado con otros ojos, con una claridad que antes no tenía. Ya no se trata solo de recordar lo que hiciste, sino de entender por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, y qué tan raro fue que alguien se mantuviera tan firme en medio del caos. Descubre que no solo eras distinto, eras íntegro. Y eso, en estos tiempos, es una rareza que no se reemplaza con facilidad. Cada reflexión la lleva a otra. Como una cadena silenciosa que no se rompe. Comienza a notar que muchas de las decisiones que tomó en tu contra fueron impulsadas por miedo, por inseguridad, por la idea errada de que el amor no necesita esfuerzo, o que quien ama de verdad, siempre se queda. Pero tú no te quedaste. No porque no sintieras, sino porque entendiste que el respeto a ti mismo es más importante que cualquier intento por convencer a alguien que no quiere entender. Eso la confronta de frente. Y es ahí donde más duele. Porque ya no puede culparte, ni puede decir que no lo intentaste. Porque lo hiciste. Una y otra vez. Aguantaste cuando pudiste irte, comprendiste cuando lo fácil era exigir. Diste sin pedir nada a cambio, pero esperabas coherencia, y eso fue lo que no te dio. Y eso es lo que ahora más recuerda. Ahora tiene que cargar con la memoria de alguien que fue leal incluso cuando no era correspondido. De alguien que no usaba palabras vacías, que construía con actos. Alguien que no prometía, pero cumplía. Y eso no se encuentra en cualquier parte. No se enseña. No se finge. Se tiene o no se tiene. Y tú lo tenías. Y entonces aparece el pensamiento que más punza, ¿y si nunca vuelve a encontrar a alguien así? ¿Y si esa fue la oportunidad que debía cuidar y no cuidó? ¿Y si su juicio estuvo nublado y ahora es tarde? Esas preguntas no se responden fácilmente. Porque no basta con desear volver atrás. El tiempo no regresa. Las decisiones tienen consecuencias. Y lo sabe. Intentará cerrar ese ciclo, aunque duela. Hará lo posible por convencerse de que puede empezar de nuevo. Pero ese nuevo comienzo siempre estará marcado por lo que aprendió contigo. Porque lo que vivió a tu lado se convierte ahora en una especie de referencia. Un estándar emocional. Un ideal que no sabía que tenía, hasta que lo perdió. Y lo más irónico es que en muchas ocasiones te hizo sentir como si fueras tú quien tenía que esforzarse más, como si no bastara con tu presencia sólida, con tu coherencia, con tu entrega. Pero ahora entiende que eras tú quien estaba sumando, quien sostenía gran parte de la relación con tu madurez emocional, con tu visión, con tu compromiso silencioso. No lo vio a tiempo. Y esa ceguera emocional, ahora pesa. Incluso puede que intente acercarse de nuevo. No con palabras rebuscadas, sino con silencios que insinúan una disculpa, con gestos que piden otra oportunidad. Pero tú ya no estás ahí. Porque tu evolución fue real. Porque tú sí aprendiste a soltar cuando no se te valora. Y eso, aunque le duela, también le enseña. Porque empieza a entender que el amor verdadero no retiene a la fuerza. Que quien se respeta, no mendiga cariño. Que no basta con querer a alguien, hay que saber quererlo bien. Y contigo no supo. No por falta de afecto, sino por falta de conciencia. Entonces todo eso la transforma. Ya no es la misma. La que ahora camina con más cuidado, que observa más, que escucha en vez de reaccionar, es una mujer marcada por lo que perdió. No lo dirá abiertamente,
pero en su forma de actuar se notará que ya aprendió. Y ese aprendizaje, aunque valioso, tiene un costo, el de no tenerte. La madurez emocional que ahora empieza a construir es el resultado de haber tocado fondo emocionalmente. Perderte no fue una herida superficial, fue una fractura interna. Y de esa ruptura nace algo nuevo. No más brillante, pero sí más consciente. Se convierte en alguien que ahora mira más allá de las apariencias. Que busca estabilidad antes que emoción fugaz. Que valora el silencio cómodo más que la charla vacía. Porque tú dejaste eso como herencia. Como una marca silenciosa. Como un reflejo de lo que sí vale la pena sostener. Y aunque siga adelante, aunque conozca a alguien más, tú siempre estarás ahí. No como una sombra, sino como una medida. Como una referencia inevitable. Porque no importa cuánto tiempo pase, ciertos vínculos se incrustan en lo profundo. Tú serás siempre ese recuerdo que no se borra, esa lección que transforma, ese ejemplo de lo que no supo cuidar cuando tenía la oportunidad. A veces, incluso entre lágrimas que nadie ve, puede repetir tu nombre sin decirlo en voz alta. Porque sabe que lo que ustedes vivieron no fue cualquier cosa. Y aunque ahora quiera hacerlo bien con alguien más, aunque haya cambiado, esa espina permanece. Contigo no supo. Contigo no pudo. Contigo no estuvo a la altura. Y ya no hay vuelta atrás. Porque tu mayor acto de amor fue alejarte cuando entendiste que tu presencia estaba siendo subestimada. Y ese acto, aunque no lo comprendió en su momento, ahora es la señal más clara de tu valor y entonces, cuando el ruido de los intentos fallidos, de las nuevas caras, de los reemplazos sin alma se apaga, lo que queda es el eco de lo que tú representabas. Porque no eras solo un compañero. Era su refugio en medio del caos. Y ese tipo de hombres no se olvidan. Se quedan ahí, en lo más profundo. No como una herida abierta, sino como una verdad incómoda que enseña. Porque la pérdida de un hombre de alto valor no solo se siente, se estudia. Se analiza en silencio, con los ojos cerrados, en esos momentos donde nadie ve, pero el alma no deja de hablar. Empieza a reconocer patrones. Esos que la hacían actuar desde la reacción y no desde la comprensión. Ve ahora, como si los estuviera viendo por primera vez, los errores que antes justificó. Y eso la cambia. Porque el dolor que no mata, moldea. Y el tuyo, el que dejaste con tu ausencia firme, la está moldeando. Ya no reacciona como antes. Ya no se lanza al primer halago vacío. Ya no se conforma con lo superficial. Porque tú la acostumbraste, sin saberlo, a algo más profundo. A la mirada que entiende. Al silencio que escucha. A la presencia que no necesita gritar. Y así, poco a poco, su visión del amor cambia. Empieza a buscar en las personas lo que aprendió a valorar cuando ya era tarde. No quiere que se repita. No quiere volver a perder algo real por no saber leerlo. Y aunque esa intención es honesta, también está teñida por la nostalgia. Porque el estándar ahora eres tú. Lo que tú hiciste sin pedir nada a cambio. Lo que tú ofreciste sin ego. Lo que tú construiste con firmeza, aun cuando ella no supo verlo. Hay noches en las que se pregunta si tú también la recuerdas. Si todavía piensas en lo que fueron. Pero en el fondo sabe que incluso si lo haces, no cambiaría nada. Porque tú creciste. No solo seguiste adelante. Evolucionaste. Te hiciste más fuerte. Más selectivo. Más consciente de lo que ofreces y de lo que no estás dispuesto a tolerar. Ella, en cambio, tuvo que tropezar con su propio reflejo para entender lo que perdió. Y aunque ahora entienda más de sí misma, y se sienta más madura, esa conciencia no elimina el vacío. Solo lo ordena. Lo vuelve parte de su historia. Porque hay cicatrices que no se ven, pero marcan igual. Y tú eres una de ellas. No desde el rencor, sino desde la gratitud tardía. Porque le mostraste lo que es un hombre de verdad. Uno que no juega. Uno que no necesita dominar, sino sostener. Uno que sabe cuándo quedarse y cuándo alejarse con dignidad. Hay momentos donde querrá escribirte. No para que vuelvas. Solo para agradecerte. Para decirte que ahora lo entiende. Que ahora lo valora. Que ojalá lo hubiera sabido antes. Pero puede que no lo haga nunca. Porque también entiende que parte de respetarte es no invadirte otra vez con lo que no supo cuidar. Así que guardará ese agradecimiento en un rincón silencioso, y con él, seguirá su vida. Y tú, por tu parte, ya no esperas respuestas, ni validaciones, ni disculpas. Porque aprendiste que tu valor no se mide por cómo alguien te trata, sino por cómo tú decides reaccionar cuando ya no te valoran. Elegiste la paz.
Elegiste tu centro. Y esa decisión no solo te hizo más sabio, te volvió inolvidable. Ella seguirá adelante. Construirá algo nuevo. Quizá hasta llegue a amar de nuevo. Pero tú siempre estarás ahí, como la vara más alta. Como el recuerdo que no se puede reemplazar. Como la lección que llegó con nombre propio. Porque no fuiste una fase. Fuiste el despertar. Y eso, lo quieras o no, te convierte en alguien que dejó huella. No por lo que dijiste, sino por cómo viviste. Por lo que representaste. Por todo lo que diste sin esperar nada. Y eso, aunque no lo digan en voz alta, las mujeres lo sienten. Lo recuerdan. Lo respetan, incluso cuando ya no estás. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas palabras resonaron contigo, es porque sabes lo que se siente darlo todo sin ser entendido. Porque quizá tú también has sido ese hombre que tuvo que alejarse para no perderse a sí mismo. Hoy quiero invitarte a que te suscribas, dejes tu opinión en los comentarios, compartas este mensaje con quien aún no lo ha comprendido, y sobre todo, que veas el próximo vídeo que te dejaré. Porque el camino de un hombre de valor no termina con el rechazo, sino que apenas comienza con la comprensión de su verdadera fuerza. Nos vemos ahí. Sigue firme. Sigue creciendo. Y nunca olvides quién eres.